al Día con Hernán Higuera. 13 políticos en Venezuela, entre ellos el exdiputado Américo de Gracia y el dirigente opositor Pedro Guanipa, fueron excarcelados el domingo, según confirmaron los opositores Enrique Capriles y Tomás Guanipa. En sus redes sociales, Capriles, quien fue electo diputado a la Asamblea Nacional en mayo pasado, señaló: hoy otro paso más en favor de quienes están tras las rejas. Hoy varias familias vuelven a abrazar a los suyos. Sabemos que quedan muchos y de ellos no nos olvidamos. Seguimos luchando por todos, escribió el ex gobernador y 2 veces candidato presidencial en sus redes sociales. Y claro, el tema nos tiene, digamos, en atención a todos, un poco tensos a todos también por las cosas que se dijeron el fin de semana, por las acciones que se tomaron el fin de semana. Donald Trump envió más refuerzos de tropas hacia el Mar Caribe. Y entre tanto, Maduro el sábado leyó un discurso que confundió a muchos, que parecía que renunciaba, pero no, hacía una cita histórica de una remembranza de una batalla de años anteriores, pero mucha gente lo interpretó como que Maduro ya estaba renunciando. Vamos a analizar esto con David Rico, consultor político venezolano. David, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido. Hernán. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo viven ustedes este momento? Bueno, con mucha tensión, incertidumbre, angustia incluso, porque la verdad es, se dicen muchas cosas, y uno de las cosas son las que se creen y otra cosa es la realidad. Es decir, una es lo que se está diciendo en las redes sociales, lo que anhela, lo que espera y lo que aspira el pueblo venezolano, y otra es muy distinta, es la realidad política, ¿no? Son dos cosas que no necesariamente están casadas y que no necesariamente tienen una que ver con la otra, ¿no? Una cosa es que, bueno, todos los ciudadanos venezolanos aspiramos y esperamos que haya un desenlace con esto y que de verdad ocurra algo, y otra es lo que desde la consultoría, desde la política, se puede analizar y ver, ¿no? ¿Y qué es lo que se puede ver desde la consultoría? Vemos un Maduro, digamos, también tratando de convencer a la gente de que va a defender la soberanía, cuando ha habido mucha gente que se le ha salido del país precisamente por las condiciones difíciles, pero que el fin de semana haya sido un éxito, ¿es verdad? No, no es verdad. Maduro aspiraba a llegar a los 4 millones de personas alistadas, a estas milicias bolivarianas, pero la realidad es que casi nadie respondió al llamado de inscripción, ¿no? Voluntaria, porque era voluntario. De hecho, hubo reportes que en Caracas se empezó a movilizar el ejército para tomar a muchachos, a jóvenes, obligados, a que se inscribieran de manera obligada, ¿no? Entonces, esto es muy típico de dictaduras como la de Maduro, ¿no? Y lo cierto es que el pueblo venezolano lo que quiere es la libertad de Maduro, no anda pensando en esta. Ahora bien, hay algo clave. Siempre que ha habido este tipo de incidentes, por ejemplo, lo vimos en el 2020, lo vemos en las elecciones presidenciales, el chavismo se enroca, es decir, vuelve a tener ciertos aliados que los pierde, y un porcentaje importante de la población que ya no lo ve como una opción, pues termina apoyándolo con este discurso de defensa de la soberanía venezolana y un discurso antiimperialista. Ese suele ocurrir, es normal que ante un agresor internacional pues exista esta figura de apoyo al líder, ¿no? El fin de semana hubo una fecha libertaria en donde Maduro aprovechó para dar un discurso que no era de él, pero que parecía ser de él, en donde decía que si es que en algún momento él tiene que salir de su país porque la situación se pone difícil, no estoy parafraseando literalmente, que él haría un sacrificio, cosa que fue leída así como si Maduro se estaría despidiendo, pero no fue así. Fue malinterpretado por muchos medios de comunicación, que solamente se tomó ese pedazo, pero nunca dijo eso realmente, claro, ¿no? Es decir, en ningún momento, mira, Maduro va a hacer lo que sea posible para mantenerse en el poder, y en su vida está planteado ni siquiera en el plan Z poder renunciar a la presidencia. Eso no va a ocurrir, no hay forma de que eso ocurra. Bien, primero porque él no quiere, y segundo porque está, amenazado por
todos los jefes de los clanes que pertenecen al cártel de los soles, o sea que es imposible que él renuncie. Bien, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, un poco para contar, fue un discurso del expresidente Cipriano Castro, que fue presidente al principio del siglo pasado, y ante la invasión del Reino Unido y de Países Bajos para cobrar una deuda que se tenía desde la independencia, entonces dio este discurso, pero para nada tiene que ver con la situación real. Ahora, es evidente que hay un error comunicacional por parte del equipo de comunicación que le escribió el discurso al presidente Maduro, pero lo cierto es que no tiene nada que ver con lo que estamos parecía viendo. que se rendía, Sí, ¿no? Uh-huh. ¿Es posible un derrocamiento militar, David? Es lo que a ver, yo dentro de los 5 escenarios que podemos analizar de lo que puede ocurrir en Venezuela, uno de los escenarios o el escenario más probable o más buscado por parte de Estados Unidos y de Trump es que esta presión que está ejerciendo Estados Unidos genere una ruptura interna. Eso es lo que está buscando Estados Unidos. Estados Unidos no va a invadir. Que lo entreguen. Que la gente haga presión. Que el mismo chavismo se fracture ante tal presión y que los rangos medios y bajos tomen de alguna manera la batuta del país y den un golpe de Estado, se dividan del presidente o se dividan, mejor dicho, el gobierno de Venezuela y que tomen el poder otras personas. Ahora, esto, digamos, es lo que está buscando Estados Unidos. De aquí a que pase es un trecho largo también, ¿no? Hay mucha gente que apoya a Maduro. Más que apoyar es mucho miedo. En Venezuela hay mucho miedo. Bien, en este momento hay 1.600 presos políticos, entre ellos militares también. Militares que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo, militares que de alguna manera han expresado su rechazo. Sabemos que en la diáspora que hemos tenido de más de 8 millones de venezolanos que han salido del país, también hay efectivos militares que han salido porque sabían que podían ir por ellos o por sus familias. Es decir, una cosa es lo que se ve hacia afuera con la ciudadanía y con las organizaciones sociales y políticas, pero internamente en el ejército no hay digamos, lugar más resguardado, investigado que las Fuerzas Armadas venezolanas. Y ahora más, ¿no? Y ahora más, bueno, de hecho hay efectivos rusos y cubanos dentro del ejército venezolano que se encargan de la inteligencia interna del ejército. Es decir, si tú tienes un mensaje en tu WhatsApp que diga que Maduro tal cosa, eso lo va a ver el espionaje interno venezolano. Entonces, digamos que es muy complejo, no es una situación para nada fácil, y recordemos que no solamente es una dictadura, sino que además es una dictadura criminal y narcoterrorista, ¿no? Lo del cartel de los soles, que el gobierno de Ecuador haya declarado grupo terrorista, alineándose a lo que también declaró el presidente Donald Trump, ¿cómo los pone a ustedes como ciudadanos venezolanos fuera del país con esa preocupación, me imagino? ¿Y qué tan cierto es que ese grupo está acá en Ecuador? Bueno, a ver, la información que se tiene desde Estados Unidos es que está en casi toda Latinoamérica, y de hecho el cártel de los soles hoy es el cártel más importante de la droga y del narcotráfico a nivel latinoamericano, al menos. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que también tiene de alguna manera tentáculos en las otras organizaciones criminales que funcionan y existen en el resto de Latinoamérica. Si lo han logrado carteles como el de Sinaloa, penetrar en Colombia, en Ecuador, en Perú y en otros países, imagínate el cártel de los soles, que además tiene un Estado que lo respalda, ¿no? Es decir, la gran complicación es que imagínate que Pablo Escobar hubiese llegado al poder en Colombia. Eso es lo que tenemos en Venezuela. Imagínate que Fito hubiese llegado al poder en Ecuador. Eso es lo que tenemos en Venezuela. Entonces, no solamente es el hecho de que comanden o lideren un grupo, digamos, narcoterrorista en este caso, como lo han nombrado Estados Unidos, sino que además cuenta con las instituciones del Estado y cuenta con el respaldo internacional, en algunos casos con países como Nicaragua, Cuba, ya no Bolivia, pero contaba con Bolivia y otros países, ahora Colombia, Brasil, ¿no? Que defienden a un gobierno que no es un gobierno, sino que es una estructura criminal que ha raptado los poderes de un Estado, ¿no? ¿Y qué hace el cartel de los soles en Ecuador? Porque los expertos ni las propias autoridades del gobierno central se atreven a decirnos qué evidencia hay y de qué acciones están haciendo aquí en el país. Uh-huh. El fin de semana alguien le preguntó a un miembro del ejército venezolano y le dijo qué papel desempeña Ecuador en toda la actividad del narcotráfico en Venezuela, y decía:
de Ecuador sale la droga hacia Venezuela y de Venezuela hacia Asia, pero evidencia en Ecuador de este cartel muy poca. Eso es una respuesta que te la puede dar mejor un miembro del Estado ecuatoriano y no una persona que analiza la política, ¿no? Claro. Eso no podría responderlo de manera fehaciente, pero sí se sabe que tiene tentáculos en el resto de Latinoamérica. David, y el interés político de Donald Trump se nota al querer, después de, si es que logra la misión de derrocar militarmente a Maduro, poner políticamente ¿a quién? ¿Al electo presidente? Bueno, hay un presidente electo, ¿no? Que es Edmundo González Urrutia. Él es el presidente de Venezuela hoy, puesto por los venezolanos con el voto popular. Estados Unidos, Europa y la gran mayoría de países han reconocido a Edmundo González como el presidente de Venezuela. Por consiguiente, ya existe un poder legítimo, ya existe una autoridad legítima. Ahora bien, la intención es obviamente que Edmundo González pueda tomar el poder en Venezuela. ¿Y qué pasaría con el Parlamento, que es mayoritariamente Maduro, ¿no? Habría que entrar inmediatamente en unas elecciones generales para poder legitimar los poderes del Estado. Recordemos que hoy están desmantelados, es decir, existe un grupo de personas que han usurpado el poder y que tienen cooptado la Asamblea Nacional, pero eso no quiere decir que sean legítimamente electos, ¿no? Entonces hay que convocar elecciones. ¿Ha habido una advertencia para que los ciudadanos extranjeros no vayan a Venezuela, tanto de Venezuela como de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa con eso, por ejemplo, políticamente hablando, si los medios internacionales quieren ir a cubrir todo lo que pasa? ¿Cuál es el riesgo? Bueno, el riesgo es enorme. A ver, en una guerra, por ejemplo, en Ucrania y Rusia, ¿no? En la guerra en Ucrania o la guerra en Palestina, el que ejerce el periodismo corre el riesgo de que una bala le llegue o corre el riesgo de, en el caso de los extremistas palestinos, pues lo secuestren. Eso mismo puede ocurrir en Venezuela. Es decir, si tú vas para Venezuela como un periodista extranjero, pues te pueden tomar rehén, porque al final funcionan como una banda delictiva. Entonces no es un Estado, es una banda delictiva que ha cooptado los poderes venezolanos. Esa es la realidad. Entonces no tienes ninguna garantía y ningún derecho en Venezuela, seas venezolano o no. De hecho, hoy hay un montón de presos extranjeros, solamente que han ido, por ejemplo, de vacaciones, como ocurrió con más de 8 ciudadanos norteamericanos que fueron excarcelados hace menos de un mes por negociaciones con el tema de Chevron en Venezuela. Y Estados Unidos logró liberarlos en esas negociaciones, pero eran personas que fueron a hacer turismo en Venezuela. No tenían nada que ver y se les acusó de injerencia y se les acusó también de espionaje. Y son personas que no tienen nada que ver con el ejército norteamericano, pero fueron detenidos solamente por ser norteamericanos. Entonces, no existe ninguna garantía. Es decir, Maduro está cubriéndose por todos lados. Por todos lados. De hecho, el fin de semana también hubo, por ejemplo, una prohibición de volar drones en ninguna ciudad de Venezuela, porque temen cualquier tipo de acción militar por parte de Estados Unidos. Entonces, hoy no hay garantías de ningún tipo en Venezuela. La comunidad internacional en los países aledaños, en América Latina, ¿qué dice? Hay grupos, hay asociaciones que se reúnen, que están también en análisis político permanente. ¿Qué esperan? Mira, es que ahí depende mucho del pensamiento ideológico de cada asociación, de cada grupo, de cada partido. Hay quienes esperan que de verdad haya un derrocamiento por parte del gobierno norteamericano hacia Maduro al estilo Noriega, ¿no? Como ocurrió en Panamá en el 89. O sea que digamos que hay quienes esperan y aspiran que existe esa invasión militar, hay quienes están seguros que eso va a ocurrir, pero cuando tú analizas el poderío militar que está llevando Estados Unidos, sabes que no es para invadir. Voy a poner solo un número. Se estima que para la invasión de Panamá se utilizaron entre 25,000 y 35,000 efectivos del ejército norteamericano para ingresar en Panamá. En esta operación se están utilizando a 6,700 soldados norteamericanos, o sea, no llega. Y Panamá, déjame decirte que no le llega a los talones al ejército venezolano hoy. Entonces, pensar que con 6,700 soldados norteamericanos, por muy buenos que sean, van a poder penetrar en territorio venezolano no es real. Pero se habla también de que la posibilidad, y hay muchos grupos de think tank que tienen, reportes de que ha habido movimiento de tropas en las fronteras. Es decir, con la declaración que hizo Guyana,
en días recientes, se cree que puede haber de alguna manera tropas en Guyana del ejército norteamericano. Se habla también de que posiblemente en la frontera con Brasil también exista algún tipo de movimiento militar norteamericano cercano a la frontera venezolana, y hace pocos días también Trinidad y Tobago le permitió a Estados Unidos utilizar su mar territorial para poder ingresar en el caso de que necesite hacerlo. Eso quiere decir que hay también un movimiento internacional que rodea a Venezuela hacia cualquier acción militar que pueda emprender Estados Unidos. De hecho, el fin de semana se dijo, ¿no?, que ya Venezuela estaba rodeada. Así es. Vamos a seguir pendientes. David Rico, muchísimas gracias. Muy gentil por venir a los estudios de FM Mundo, consultor político venezolano. Nos ha ayudado a actualizar y a entender cómo está en este momento la situación de Venezuela y, claro, la presencia de las fuerzas militares de Estados Unidos. 6:39, ya volvemos.